La segunda parte de esta saga medieval es la última creación del dibujante Luis Orús del colectivo Malavida. Es un TVO de aventuras y fantasía medieval muy divertido y vengo con la segunda parte que ha sido muy esperada y espero que triunfe. Como el éxito que está teniendo este juego de cartas que diseña y fabrica desde Huesca esta editorial. Se adapta a todas las edades y además es una forma de practicar el cálculo mental matemático de forma divertida. Y el de cálculo mental no es el único juego de mesa que ha creado esta editorial ostense, que también nos propone este otro juego de cartas en el que nos sirve para combatir los riesgos de las redes sociales, o bien estos otros dos, el de tenis y el de básquet, para jugar a ambos deportes sin movernos de casa. La Feria del Libro de Monzón reúne estos días a más de 70 autores aragoneses. Tenemos buenos creadores en todos los aspectos de lo que es el libro, igual en manga, que en novela gráfica, que en poesía, en teatro. 30 años, 30 ediciones han hecho posible que Monzón se convierta en este epicentro cultural, en este referente de las letras aragonesas. Referente que este año reconoce la trayectoria de Daniel Viñuales al frente de GP Ediciones. Nos hemos pegado unos cuantos años sacando sobre todo a muchos autores que no habían publicado, mucha gente de Aragón, muchos ilustradores e ilustradoras que pues necesitaban un pequeño empujón. Su nombre, junto al de Luis Alegre y Angélica Morales, formarán parte desde hoy de este Paseo de las Letras.